nuestro compañero cartonista Waldo Matus, que nos va a presentar su propuesta gráfica, que ya no tuvimos oportunidad de ver el viernes pasado porque, como saben, cancelamos el programa un poco pues atendiendo a que era el puente, pero también a temas de salud, porque teníamos pues este resfriado bastante fuerte el viernes pasado y pues nos dificultaba bastante estar presentes en esta cobertura. Waldo, pues nos da mucho gusto recibirte el miércoles, un día típico para tu sección, pero bueno, aquí estamos para conocer los detalles tanto de tu cartón como del video donde retomas pues este tema de las tarjetas corporativas del INAI. Waldo, buenos días. Buenos días, Nancy, espero que ya estés mejor. Y sí, fue un largo descanso y no pudimos estar el viernes, pero siempre me da mucho gusto estar con ustedes. No importa si es miércoles, martes, lunes, aquí estamos al pie del cañón. Y bueno, el cartón de esta semana, pues toca un tema que no se agota, que yo creo que va a estar presente cada vez más, que es el tema de los medios de comunicación. Yo, a mí me encanta el tema de los medios porque creo que durante muchos años los medios de comunicación fueron intocados y lo que se planteaba en estos medios y lo que planteaban los periodistas era ley, o sea, eran los que determinaban hacia dónde se iba a dirigir la información o ciertos temas y eran los que dominaban la opinión pública, ¿no? Y no había crítica hacia los medios de comunicación y creo que en buena medida esa es la razón por la que hoy, cuando ya se confrontan los puntos de vista de los medios masivos y de los periodistas más emblemáticos, entre comillas, emblemáticos de México, los famosos, pues ya empiezan a hablar de que estamos viviendo la censura, que no ha habido absolutamente ninguna censura. Empiezan a hablar de que hay una dictadura, de que se les ataca, pero pues al final del día creo yo que es una confrontación necesaria porque pues no podía ser posible que lo que se dijera en estos medios de comunicación no tuviera una contrarréplica y que la gente se estuviera única y exclusivamente informando a través de lo que se plantea en estos medios, que ya sabemos que además pues había una colusión con el poder político. Entonces, y bueno, algo que yo he notado en estos últimos días es que, por ejemplo, hay televisoras que sistemáticamente se han dedicado ya a atacar al gobierno a partir de los intereses de los dueños de estos medios de comunicación. Sabemos que por ahí hay un empresario de los medios y de otra serie de negocios en México que ya últimamente pues ha sido muy crítico y yo diría que hasta agresivo y hasta misógino en contra de los personajes que se encuentran en el gobierno actual, incluso directamente contra el gobierno actual. Y utiliza su medio de comunicación como un arma de ataque. Y es preocupante de algún modo porque a pesar de que la población ya está más informada, como hoy incluso acabas de comentar que decía el presidente que ya la gente es más difícil que se le engañe, al final del día todavía hay sectores que se sienten afectados o que tienen repulsión por este tipo de gobierno que es favorable a las causas sociales. Y de pronto surgen informaciones que pueden ser confusas. Por ejemplo, ahora que ganó Milei en Argentina, pues sacan notas diciendo que lo que sucedió en Argentina es una esperanza para México. Lo dicen así abiertamente en estos medios de comunicación. Y lo que yo reflexiono aquí es que si esto está sucediendo ahorita, claramente se va a agudizar el próximo año conforme se vayan acercando las elecciones. Y en ese sentido, creo que vale la pena seguir abordando estos temas y señalar el hecho de que en buena medida este poder mediático está regido también por intereses
del poder económico. Es decir, hay una colusión muy clara, y la ha habido a lo largo de muchos años, entre el poder político, el poder económico y el poder mediático, en donde predominantemente ha sido el poder económico el que ha determinado la información en este país. Y por eso es que represento pues esta figura del personaje gordo con su sombrero de bombín que representa al clásico oligarca, que al final del día su bastón de mando pues es el de los medios de comunicación que utilizan para golpetear a los gobiernos que no les favorecen. Algo muy importante que señalas, Waldo, pues esto no es privativo del caso mexicano, o sea, al final esta colusión entre el poder oligárquico, el poder económico, y que además es un poder fáctico acostumbrado a gobernar, por lo menos en el caso mexicano, es algo que se replica en muchas regiones. Importante siempre revisar el papel de los medios. Y pues nos presentas también en este video, en esta animación, pues el caso de la tarjeta corporativa del INAI, que en 2014 fue utilizada por Oscar Guerra Fort, entonces comisionado de este pleno del Instituto de Transparencia y actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, pues un uso presumiblemente irregular, pagó entre otras cosas, porque en total fueron 94 gastos personales pagados con este dinero público, entre los cuales 3 de ellos pues habrían sido destinados a un table dance. Él dice que fue para una cena que sostuvo con otros 8 funcionarios del propio instituto. El tema es que nada de eso se ha transparentado, Waldo, y que nos deja ver pues la doble vara o el doble rasero de este instituto. Cuando les conviene, entonces es información confidencial, y cuando les conviene también para sus intereses derechosos, debe ser información pública las de otras instancias como la Presidencia de la República particularmente, porque han estado ahí como cuchillito de palo contra el gobierno del presidente López Obrador. Pero eso sí, cuando ellos mismos tienen que transparentar sus gastos o su desvío o presunto desvío de recursos, ahí sí no, para ellos esa es información confidencial. ¿Cómo viste el tema, Waldo? Pues buenísimo, la verdad es que me pareció, pues sí, muy llamativo, muy sintomático. De hecho, tiene que ver también con esto de los medios, también a través de estos institutos y también de las organizaciones sociales, se ha buscado pues limitar a gobiernos como el actual, ¿no? No sé si quieran que pasemos a ver el video y posteriormente lo comentamos. Sí, adelante. El ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Oscar Mauricio Guerra Fort, renunció a su cargo luego de que Contralínea reveló que realizó 94 pagos con la tarjeta bancaria del instituto para gastos personales, entre los que destacan los que realizó en un table dance de nombre Curazao, clausurado por trata de personas en su modalidad de prostitución. El funcionario comentó en entrevista con Contralínea que asistió a ese establecimiento con compañeros de trabajo sin tener conocimiento de que ahí se cometían actos ilícitos y que por ello fue clausurado. A pesar de que los 94 gastos se realizaron con la tarjeta propiedad del INAI, el Pleno censuró los datos bajo el supuesto de que se revelaría la capacidad adquisitiva del ex comisionado. Para justificar la censura, el Pleno del Instituto añadió que se testaron los cargos recuperados por el INAI porque, si bien los conceptos de los cargos fueron pagados en un primer momento por el Instituto, lo cierto es que dichos cargos fueron solventados por el comisionado, es decir, tomó prestado el dinero público, pero lo pagó. Contralínea obtuvo copias de los estados de cuenta de la tarjeta American Express propiedad del INAI y en ella se revela que el funcionario acudió al mencionado table dance los días 22 y 23 de agosto de 2014 y se gastó en total 20,411 pesos en las cenas con sus compañeros de trabajo.
Es por lo menos cuestionable que un instituto que vela por la transparencia haya reservado, por no decir censurado, los montos de los 94 gastos personales realizados con dicha tarjeta institucional bajo el argumento de que se daría a conocer el patrimonio y la capacidad económica del funcionario. Pues ¿cuánto se gastó? Nadie sabe, nadie supo. Esta y más información podrás encontrarla en tu revista Contralínea. Y lo más grave en este caso que documentamos aquí en la revista Contralínea, le presentamos este reportaje la semana pasada, pues es que esta misma práctica estaría siendo tolerada hasta la fecha, es decir, los actuales comisionadas de este instituto que encabeza Blanca Lilia Ibarra y que por cierto le seguimos solicitando abiertamente la entrevista, no ha querido darla. Lo último que se nos informó fue que habían cancelado también sus tarjetas, tanto Blanca Lilia Ibarra como Julieta del Río, estas dos comisionadas del INAI, el viernes pasado, pero pues que no iba a dar entrevista porque ya está a 3 semanas de concluir su presidencia en el INAI, en vez de pues transparentar ya de por sí esta situación de crisis que están viviendo y todavía se resisten a transparentar, a hablar con la prensa crítica, porque pues eso sí, para estar felicitando a otros medios, ahí sí está buena Blanca Lilia Ibarra. Waldo, pues parte de lo que hemos documentado. Y pues decías, se ve también esta actitud por cerrar o pues decir que es confidencial cuando en realidad no sabemos ni cuánto se gastan ni cuánto se gastaron del dinero público en temas absolutamente privados, algo que se conoce en las leyes como peculado, que es el desvío de recursos públicos, Waldo. Sí, y que además, si no aparece la información a través de Contralínea, pues este personaje ahí seguiría pues muy tranquilo junto con sus pares. Entonces fue hasta que se documentó esta situación de nueva cuenta, porque además esto se remonta al 2014, entonces se sentían tan impunes, creían que pues las cosas iban a ser. ¿Qué grado de impunidad podrían o sentían que tenían, que pensaban que se podían ir de diversión o que podían usar el dinero público para asuntos personales, aunque después lo reponían y con eso se justifican, no, lo tomé prestado, pero ¿dónde está esa figura? Según esta persona y según revela la investigación y la entrevista que le hiciste, él se justifica diciendo, no, pues es que los estatutos lo permiten, ¿no? Entonces era pues legal, pero ¿es ético? ¿Es correcto? Y además, ¿cómo es posible que existieran estas figuras que permitían que, además ni siquiera era así, o sea, era dinero que se utilizaba supuestamente para viáticos, para cuando viajan, que se entiende que eso podría estar dentro de lo adecuado, ¿no? Del servicio público, pero caray, o sea, ¿qué grado, insisto, qué grado de impunidad se cree que se tiene para tomar el dinero para irse a cenar, para irse a un table dance, o para los 94 gastos adicionales que hubieron y que además nadie sabe ni siquiera en qué consistieron esos gastos y lo testan porque dicen, es que si lo revelamos, pues se puede dar a conocer el patrimonio de esta persona. Ahí es donde yo me pregunto, bueno, pues ¿cuánto se gastó? ¿Cuánto dinero se utilizó o cuánto dinero tomó prestado para cosas personales, aunque después las haya pagado para que estén limitando esa información? Y como bien dices, pues es un organismo que se supone que vela por la transparencia, pero solo pues ahí sí, de dientes para afuera, ¿no? Cuando se trata de ser uno mismo el que transparente, ahí sí, pues ya nos limitamos un poquito más, porque además fueron ellos mismos los que se encargaron de limitar esa información. Y me parece que ya llega bien tarde esta renuncia por parte de esta persona, porque eso debió haber sucedido desde aquel 2014, no hasta ahora. Entonces, la verdad es que lo que demuestra todo esto, y me parece que es bien afortunada tu reportaje, es la degradación que se ha dado
en este tipo de institutos. Y es necesario que haya una renovación y sí es necesario y me parece saludable que se estén señalando estas cosas. Tan es así que terminó renunciando este personaje, ¿no? Así es, Waldo, pues como siempre te agradecemos la colaboración con la revista Contralínea. Por supuesto, nos mantenemos atentos a tu colaboración de esta semana que tendrás el próximo viernes. Nos la presentarás también en este programa. Y pues hasta entonces nos quedamos con esta última reflexión que señalas. Es importante también revisar aquellos que se supone son los que deben de garantizarnos el derecho humano a saber, y ellos mismos deberían de estar abiertos pues a eso, al escrutinio público, como cualquier otro servidor público. Recordar que están obligados todos los funcionarios de gobierno a rendir cuentas y a ser abiertos, a tener mucho mayor, digamos, tolerancia a la crítica. Eso está establecido en las normas no solo mexicanas, sino a nivel internacional. Waldo, como siempre, un gusto tenerte aquí y nos encontramos el próximo viernes. Que pases muy buen día. Muy buen día, Nancy. Saludos al auditorio y que te sigas mejorando. Muchas gracias.